Hoy hablaremos de uno de los dictadores menos conocidos en el continente sudamericano, un hombre que llegó al poder mediante un golpe militar y que gobernó Ecuador entre 1972 a 1976, quien además tiene la curiosidad de ser el último dictador militar vivo que queda con vida en América Latina y que es el exgobernante vivo de mayor edad en el mundo. Me refiero a Guillermo Rodríguez Lara. El 4 de noviembre de 1923 nace en la localidad de Puquillí, en la provincia de Cotopaxi, en Ecuador. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito. En 1944 recibió una beca para continuar con sus estudios en la Escuela Militar de Colombia, estableciendo excelentes calificaciones, y por ello, muy merecidamente, obtuvo el grado de primer alférez. Posteriormente recibió el grado de subteniente de ingenieros del ejército ecuatoriano y donde obtuvo, con un gran merecimiento, la primera antigüedad del curso. En 1945 inicia sus estudios superiores en la Escuela de Artillería e Ingenieros, siendo el mejor de su clase. 2 años más tarde, en 1947, fue becado para continuar sus estudios en la Escuela Superior Técnica de Argentina, obteniendo excelentes resultados académicos y graduándose como ingeniero militar con magníficas calificaciones. De hecho, Perón le felicitó por sus buenas calificaciones. También cursó estudios en los Estados Unidos, en la Escuela de las Américas en California. En 1953 contrae matrimonio con Aida Judith León, con quien llegó a tener hasta 5 hijos. Entre 1962 a 1964, Rodríguez Lara desempeñó las funciones de profesor de las escuelas de América en Panamá. En 1966 se incorpora al Estado Mayor de la Academia de Guerra del Ejército y fue condecorado por el presidente Clemente Yerovi. A comienzos de la década de los 70, la situación económica y política del Ecuador era un poquillo inestable. Tanto en el tema político, siendo un país que combinaba juntas militares con democracias muy frágiles, y el personalismo de Velasco Ibarra, que fue una especie de Perón a la ecuatoriana y además en 1970 se corona dictador. Y en el plano económico, Ecuador estaba pasando una crisis económica en la cual se acusaba al gobierno de negociar la venta de petróleo por debajo del mercado y que el sucre se había devaluado, pasando de que el sucre valiera $1 a 20 sucres a que el valor fuera de $1 equivale a 25 sucres. Todo esto llevó a que el martes de carnaval de 1972 un grupo de militares dirigido por Jorge Queirolo Gómez diera un golpe de estado pacífico, en el cual apenas se produjo incidentes violentos, poniendo en el poder a Guillermo Rodríguez Lara. Decir que la población en general, aunque no lo pareciera, no se lo tomó mal, dado la mala imagen que tenía la dictadura de Velasco Ibarra, quien, después del golpe de estado, fue expulsado de Ecuador y obligado a abordar un avión de la Fuerza Aérea de Ecuador, siendo trasladado a Panamá. Su régimen estuvo marcado por él. Aunque Rodríguez Lara era anticomunista y estaba alineado con los Estados Unidos, aunque Ecuador no formó parte del Plan Cóndor, Rodríguez Lara se definió como un ecuatoriano de izquierda moderada pero sin tendencias totalitarias, marxistas, leninistas o prosoviéticas, y esto se plasmó en el plano económico, en el cual Rodríguez Lara estableció el desarrollismo económico y la planificación mediante planes quinquenales mediante su principio filosófico y plan de acción del gobierno y plan integral de transformación y desarrollo. Utilizó los recursos petroleros de Ecuador y aprovechó la subida de los precios del petróleo acontecidos por esa época y consiguió que los ingresos de Ecuador aumentaran exponencialmente, pasando Ecuador de tener unos ingresos por el petróleo de 44.4 millones de sucres en 1971 a 3.303.5 millones de sucres en 1974, llegando el petróleo a aportar hasta el 29% de los ingresos fiscales ecuatorianos. A través de todo esto, Rodríguez Lara aprovechó para construir por todo el país hospitales, centros de salud, consultorios, escuelas, camiones o autopistas. Rodríguez Lara además aprovechó los ingresos para terminar de pagar la deuda que Ecuador tenía contraída con Inglaterra desde la guerra de la independencia. También nacionalizó parte de los bienes y derechos de las compañías petroleras extranjeras mediante la promulgación de una nueva ley de hidrocarburos. En 1973, Ecuador ingresa a la OPEP. También se canceló la concesión de gas en el Golfo de Guayaquil, se robustece el comercio estatal CCPE y se inicia la construcción de la refinería estatal de Esmeraldas. También se adquiere la participación de la Gulf en su consorcio de Texaco y se reinvirtió al Estado la concesión del Anglo. Todo esto lleva a que Ecuador mejore su situación socioeconómica, pasando de un PIB nominal de 3.186 millones de dólares en 1972 a un PIB nominal de 9.992 millones en 1976 y un PIB per cápita que pasó de 487.63 dólares en 1972 a un PIB nominal que llegó a los 1.244.73 dólares en 1976. La esperanza de vida
aumentó de los 58,21 años en 1972 a los 60,89 años en 1976, o la tasa de mortalidad infantil se redujo pasando del 13% en 1972 al 10,9% en 1976. Durante el gobierno de Rodríguez Lara, Ecuador en el apartado económico se generó una ilusión de que Ecuador podría convertirse en uno de los países más prósperos y desarrollados de toda Hispanoamérica, llegando a aparecer la clase media en el país, teniendo unos niveles de renta similares a Uruguay y superiores a Chile, y llegando el sucre a ser una de las 20 monedas más estables y valiosas del mundo. Si bien, no todo en el apartado económico fue una fantasía del país de la piruleta, pues el gobierno de Rodríguez Lara tuvo algunos fallos económicos, tales como la reforma agraria del gobierno, que fue un desastre que además costó bastante dinero a las arcas públicas de Ecuador, y la del aumento de la deuda pública, pues durante el gobierno el endeudamiento público creció por 12,41 veces y el privado aumentó hasta 57,89 veces. Además, el coste de la vida aumentó en Ecuador un 13%, por lo menos en 1974, haciendo que las ilusiones por tener un país próspero y desarrollado se deterioraran gradualmente. Una vez Rodríguez Lara en el poder, el gobierno retomaría la Constitución de 1945, formando un gabinete mixto en el que las principales carteras quedasen en manos de oficiales militares en servicio activo. Por otro lado, los partidos políticos pedían un retorno al orden constitucional democrático, ante lo cual Rodríguez Lara no permitió que los partidos políticos se convirtieran en tutores del gobierno. Lara mantuvo un estado de sitio donde toda su dictadura investigó con un cierto apoyo inicial de la opinión pública a algunos altos funcionarios del velasquismo, como Alfonso Arroyo Robelli, quien fue absuelto tras varios meses en la cárcel. Intervino en la Corte Suprema de Justicia e instauró los tribunales especiales, aunque fueron suprimidos tras denuncias de abusos y casos de corrupción, o en abril de 1974 clausuró el Canal 2 de Guayaquil por informar sobre una serie de movimientos de las Fuerzas Armadas para sacar del poder a Guillermo Rodríguez Lara. Aún así, su régimen fue menos autoritario que opresor que otros dictadores hispanoamericanos de la zona. De hecho, no se reportaron casos confirmados de desaparecidos políticos entre 1972 a 1976, ni se dieron ejecuciones extrajudiciales. Si bien se encarceló a algunos periodistas que lo criticaban, o en octubre de 1973 hizo confinar en Amazonia a varios líderes opositores por varios meses, o fue responsable del fallecimiento de la periodista comunista Rosa Paredes, que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en una manifestación. Como curiosidad, Rodríguez Lara dio refugio político a muchos chilenos de izquierda que huían de la dictadura de Pinochet. Rodríguez Lara también temió el aumento del gasto en armamento que realizó Perú en esta época, con lo cual Rodríguez Lara compró armamento y aumentó el gasto militar. Con el aumento del coste de la vida y la desigualdad, pues cuando un país crece mucho, la mejora de la vida tarda mucho tiempo en que se repercuta a la totalidad de la población, hizo que Rodríguez Lara empezara a ser impopular. Los partidos políticos también empezaron a reclamar el retorno al régimen formal. También algunas petroleras privadas no estaban muy contentas por las políticas de Rodríguez Lara. Esto fue el germen para que el 31 de agosto de 1975, en convivencia con políticos agrupados en un frente cívico, dirigidas por el general Raúl González Alvear, intentara dar un golpe de estado, convirtiendo el centro de Quito en un escenario de guerra, dejando un saldo de 22 bajas. Si bien Rodríguez Lara sobrevivió al golpe de estado debido a que Raúl González Alvear no contó ni con el apoyo de la Marina, ni de la Fuerza Aérea, ni de la Brigada Blindada Galápagos que apoyó a Rodríguez Lara. Finalmente, Raúl González Alvear tuvo que exiliarse a Chile. Aún así, Rodríguez Lara siguió siendo presionado por los comandantes generales del ejército, la Marina y la aviación. Finalmente, el 11 de enero de 1976, Rodríguez Lara pactó con los altos jefes militares que él pudiera celebrar la boda de su hija en el Palacio de Carondelet y organizar el traspaso de poder entre honores militares a cambio de dejar el poder a un triunvirato militar integrado por el almirante Alfredo Poveda Burbano. Finalmente, Ecuador no volvió a la democracia hasta 1979. Al dejar el gobierno, el general Guillermo Rodríguez abandonó la vida pública y política, pasando a estar la mayor parte del tiempo en sus propiedades rurales en la provincia de Cotopaxi, dedicándose a la ganadería, el cultivo de palma africana o la obtención de palmaditos. Además, ha figurado en política y sus incursiones públicas han sido casi nulas, breves o de muy bajo perfil, siendo su última aparición en medios de comunicación en el programa Visión 360 de la curiosamente televisión intervenida por él en su momento Ecuavisa en 2014. Con el fallecimiento de Francisco Morales Bermúdez en 2022, quien fue dictador de Perú entre 1975 a 1978, Rodríguez Lara se ha convertido en el último dictador militar hispanoamericano de la Guerra Fría con vida, teniendo actualmente la edad de 100 años y siendo el expresidente vivo de mayor edad en el mundo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, póngalo en comentarios.